aquí tenemos la población, no es mayoritaria, pero tenemos la población más grande de indígenas de América Latina. Y la historia cultural, social, económica y política de los pueblos ha generado también un imaginario distinto al pensamiento occidental revolucionario. Y aquí la comunidad aporta, la comunidad tiene una cultura política propia que no le pide al occidente ningún valor, y no es es como diálogo, no estoy planteando la superioridad de ninguna, todo lo contrario, creo que nos enseña que la interculturalidad es un valor que tenemos que promover, es decir, el respeto a las diferentes formas de ver el mundo para poder construir instituciones incluyentes, democráticas en el siglo XXI. Y aquí la lección de los pueblos indígenas que ha recuperado el presidente López Obrador es, por ejemplo, el servicio público. O sea, cómo las instituciones públicas deben servir a la comunidad. Y entonces, el ejemplo radical en México es que las autoridades indígenas no cobran salario, son elegidas en asamblea. Su vida, o sea, su vida familiar, su tierra, el cultivo de la tierra, la forma en cómo va a resolver su día a día como persona, porque sigue siendo una persona, corre a cargo de la comunidad. Pero ya no es a través de un salario, sino a través del trabajo, del tequio, del trabajo colectivo, en fin, de la ayuda mutua, etcétera, ¿no? Entonces, esta impronta que está ahí, que subyace en el imaginario colectivo mexicano, que es combatido por este occidentalismo colonial que todavía prevalece en México sobre la base del racismo y del clasismo, que son las formas culturales del colonialismo que hemos heredado y que todavía son tan vivas, pues el neoliberalismo intentó desaparecer. Es más, pensar que eran lastres del pasado que había que superar para poder tener un país moderno. Afortunadamente, la resistencia indígena, la resistencia popular, ha permitido no solo la sobrevivencia de estas prácticas, de estas instituciones y de estos valores, sino que las ha proyectado a lo que un historiador y filósofo, Luis Villoro, planteó, que las repúblicas, el pensamiento republicano, el republicanismo, tenía como saldo pendiente a toda su idea de instituciones construidas alrededor del derecho positivo, del derecho como ciudadanos, incorporar la parte de los derechos como colectividades. Y que esta forma es una manera de pensar en la república comunitaria, en el republicanismo comunitario, o sea, en una democracia comunitaria. Entonces, el planteamiento que se está construyendo en México, que obviamente son procesos de transición, de cambio, no son ni están, ni llegan a un puerto no estamos en un puerto de llegada, sino en un puerto de salida. La cuarta transformación es una fuga hacia adelante, una construcción social y política encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero que tiene una base social muy grande y que lleva a esta impronta, ¿no? Esta necesidad de ampliar la vía democrática, no solo la democracia formal, el derecho al voto, las instituciones políticas como el Congreso, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo mismo, que deben responder a reglas democráticas de diálogo, de construcción de consensos, de audiencia pública obligatoria para los funcionarios. Algo que nosotros rescatamos en nuestra historia, en la Cuarta Transformación, es el papel de los funcionarios públicos como servidores del pueblo, como servidores públicos, en ese sentido, no como dueños del poder político ni de dueños del presupuesto público, como ocurría con el neoliberalismo, donde el contratismo y es decir, cuando llegamos al gobierno en 2018, pues encontramos con que no había presupuesto público para las necesidades sociales o públicas o de la colectividad, sino que estaba todo sujeto y subordinado y amarrado al contratismo. Todo el Estado, toda la función del Estado la realizaban empresas privadas a través de contratos, ¿no? Entonces, no había una función del Estado. Entonces, había que reconstruir el Estado como representante de la sociedad y al mismo tiempo impulsar y reconocer en las leyes la necesidad de democratizar y estas nuevas instituciones democráticas sociales de participación. Por eso uno de los cambios que se hicieron fue ampliar esta democracia formal que, dicho sea de paso,
ha costado muchísimo, ha costado vidas. La Revolución Pacífica de México, pues ha sido pacífica por decisión del movimiento, de quienes han participado, pero el Estado, los poderes fácticos, las corporaciones, los caciques han actuado de manera violenta. Entonces no ha sido algo fácil, ha costado vidas humanas y también pues la vida de mucha gente en sentido de su proyecto de vida, ¿no? Ha sido un sacrificio muy grande, como dice el presidente, parafraseando a Nelson Mandela, es la larga lucha por la libertad, el largo camino por andar, y ha sido precisamente este proceso de aprendizaje, porque también pues es el despojarse de un sentido común impuesto y asimilado y en el cual nos hemos educado, donde el individuo está por encima de los demás y donde la competencia es el principal valor para superarse y donde, digamos, se vale de todo con tal de salir adelante, ¿no? No importa el futuro de los que vienen, sino pues si yo puedo engañar y despojar y entonces a los demás, con tal de volverme alguien importante o con recursos económicos y poder, pues lo demás no importa, ¿no? Entonces aquí ha sido esta lucha contra este individualismo exacerbado, este egoísmo social, esta idea de que todo se vale y bueno, pues precisamente eh, es interesante cómo lo que prefigura este gobierno de la Cuarta Transformación es precisamente la revolución de las conciencias, es decir, un planteamiento el que se hizo desde hace más de 10 años, en el que se puso en el centro, no vamos a poder transformar este país si no se transforma la conciencia. Entonces, ha sido una larga lucha por hacer la construcción de un debate público sobre el sentido precisamente del Estado, de las instituciones, por eso poner en el centro la lucha contra la corrupción, porque la corrupción digamos, impide que haya un funcionamiento real del Estado como al servicio de la población y del funcionario público precisamente como servidor de la sociedad, ¿no? Entonces, el neoliberalismo a través de la corrupción había logrado pervertir todas las instituciones, había logrado pervertir todos los procesos políticos y culturales, incluido la creación cultural y académica, el envilecimiento de la academia y del arte es algo importante. A veces no se habla mucho de eso, pero eso ha logrado que también se mercantilice toda la creatividad, toda la cultura, todas las formas de sensibilidad. Entonces tenemos que recuperar esa capacidad para la construcción pues, de una subjetividad y de una cultura para la gente, para los niños, para ampliar el corazón, para ampliar horizonte cultural, las mentes, ¿no? Entonces, esto lo cierro con la idea de que la Cuarta Transformación ha venido precedida de un cambio cultural, de un cambio de mentalidades y obviamente de una revolución de las conciencias. Y hoy estamos ante el reto de lograr que las instituciones cambien, pero también este cambio de instituciones públicas requiere de un cambio del comportamiento político de la sociedad, porque también aquí, y es un elemento que quizá no tienen en América Latina, aquí la cultura política del PRI, que gobernó por más de 90 años, o más de 80 en algunos casos, en otros apenas hay estados que se están liberando de esta sujeción de décadas, pues construyó unas formas de subordinación, de colonización política a través de la corrupción, del clientelismo, del corporativismo, que es como una especie de chantaje, ¿no? Desde el Estado, desde el gobierno, para formar bases sociales, ¿no? Que pervierte el sentido de la libertad y de la conciencia. Entonces, por eso se ha puesto en el centro también esta lucha contra la corrupción, precisamente porque enfrentamos una cultura política priista que primero, digamos, arraigó para un régimen autoritario y que con el neoliberalismo, curiosamente, se le utilizó a esas instituciones y corporaciones y esa cultura política autoritaria para apuntalar la economía de mercado. Entonces, estamos en un doble proceso de liberación cultural, político, social, económico, y que evidentemente pues todavía falta una reflexión más profunda sobre la construcción de nuevas instituciones sociales,
Por ejemplo, y esas ya son preguntas, ¿no? ¿Cuál es el modelo económico alternativo frente a esta economía de mercado? Porque no se trata de destruir el mercado. Yo creo que más bien hay que pensar, el mercado forma parte de las economías. Aquí el tema es que así como luchamos contra las tiranías y las dictaduras del Estado en todas sus formas y con todas sus layas y con todas sus letras, no importa su ideología, porque sí tenemos que ser claros en eso. Reconocemos la lucha por la libertad de muchos pueblos, pero también las deformaciones que se han dado en el siglo XX, pues han dado pie a que justo la justificación para que no ocurran más es precisamente las desviaciones que han ocurrido y es el establecimiento de regímenes autoritarios. Entonces, eso, ¿cómo se logra evitar este desvío de la utopía o del proyecto original poniendo en el centro de las sociedades, ¿no? Entonces, también a nivel económico, no se puede pensar que el Estado va a ser el proveedor de todo y que el Estado va a resolver las necesidades económicas de la sociedad. Y entonces aquí estamos ante una situación que nos enfrenta que la sociedad tiene que organizar otras formas, o no nuevas, porque hay muchas que son antiguas, pero que ahora adquieren digamos, otro peso específico, como el cooperativismo, como las mutualidades, como la economía social y solidaria que se le llama, ¿no? ¿Por qué? Porque el mercado, como lo conocemos, por la lógica que tiene, por la automatización, por las nuevas formas de mundialización de la economía, ya no, por más que haya crecimiento económico, sí que haya más producción de mercancías, de automóviles o de lo que sea, no está generando empleos nuevos. Hay un límite, digamos, entonces, si el mercado y el Estado no pueden proveer de empleo a todos, ¿cómo va a haber una estabilidad democrática y una sociedad incluyente si el modelo económico no está tomando en cuenta a la mayoría o a una buena parte de la población? Entonces, tienen que construirse nuevas formas de organización económica pues, que ya se están desarrollando, que unas vienen de antiguo. Por ejemplo, en nuestro país yo decía, bueno, las formas comunitarias de producción, ¿no? Aquí ya no voy a extenderme mucho porque creo que ya se acabó el tiempo, pero en el caso de México, ¿no? Tenemos formas de producción milenarias, o una muy importante, la milpa. La milpa es un policultivo, es decir, la milpa es el maíz que se cultiva con el frijol, con la calabaza, con el quelite, o sea, con otras plantas también que se comen, el amaranto, y que la función biológica de la milpa es una de ayuda mutua. O sea, hay un principio biológico incluso de autoayuda, unas sirven para los nutrientes, otras sirven para las plagas, y en fin, todas ayudan y benefician mutuamente. Este sistema de producción fue el que dio origen a las civilizaciones de Mesoamérica, ¿no? Entonces, ¿cómo hoy han pervivido la milpa? ¿Cómo han pervivido? Que además la milpa generó una forma de organización social a la comunidad indígena, que le daba vida, porque la milpa no la puede sembrar una sola persona, se requiere de la ayuda de la comunidad, y entonces también los valores que desarrolla y que ha construido, pues son valores civilizatorios, y entonces la aportación tecnológica para las civilizaciones que representa la milpa también tienen un correlato de sus valores y de las formas de organización social de sus instituciones que les permite transformar su vida a través, y también impactan digamos, en la organización política, ¿no? Que es un poder instituido, pero donde la comunidad tiene un papel fundamental, ¿no? Entonces, creo que estamos entre estas tensiones, entre la modernidad nueva, porque también había que pensar que la modernidad que heredamos, capitalista o como le llamen, el neoliberalismo, atenta contra las bases de la modernidad construida a partir de esto que se llama modernidad propiamente, ¿no? O sea, la libertad, la democracia, que fueron valores, incluso el libre mercado, que fueron valores que dieron origen al capitalismo, hoy el neoliberalismo se presenta como obstáculo para su desarrollo. Es decir, para hoy, para la sociedad, para la economía de mercado o esta dictadura del mercado, pues la democracia es un estorbo, porque lo que necesita son la concentración de las decisiones para poder seguir produciendo en una lógica de concentración de la riqueza y de exclusión social. La libertad, pues la libertad le estorba, porque la libertad es una forma en que también los individuos
tienen esa prerrogativa, ¿no? De poder actuar, organizarse y de exigir. También es un estorbo. Entonces, es paradójico cómo los valores que le dieron origen a la sociedad capitalista hoy son sus principales enemigos. Pues precisamente porque esta libertad, esta democracia son conquistas sociales que hay que profundizar y que hay que darle nuevo rostro. Entonces, estamos precisamente en la cuarta transformación construyendo a partir de una relectura de la historia, a partir de lo que somos como sociedad, es decir, nuestras capacidades culturales, políticas, económicas, y a partir de una revaloración del papel de las fuerzas del cambio progresistas de izquierda que tienen que reaprender también estos valores para no caer ni en la inercia, ¿no? No solo burocrática, sino la inercia de la lógica capitalista en su vida y en su papel, y poder estar a la altura del reto histórico, porque este es un reto del mundo. Por eso, pues nosotros humildemente, pues estamos haciendo un aporte como gobierno de la Cuarta Transformación a este proceso de cambio mundial, por tener un planeta sustentable, por tener un planeta incluyente, por tener un planeta donde la humanidad sea salvaguarda y protector de la vida del planeta mismo y no devore y acabe con los recursos naturales y destruya y amenace a otras especies, porque la riqueza de este mundo es precisamente eso, y creo que es recuperar, ahora sí, como dirían los pueblos originarios, nosotros no somos dueños del planeta, somos hijos del planeta, y nuestra tarea como sociedades, como humanidades, cuidarla, cuidar nuestra casa. Y esta casa incluye a todos nosotros, a todos los que están y a todas las especies. Entonces, es cambiar el sentido ético de por qué estamos aquí y cómo nos organizamos. Y ese poder que se tiene, cultural, social, transformador, es lo que impacta a las instituciones culturales, las instituciones públicas del Estado, pero también las nuevas instituciones que se están construyendo en la sociedad. Y esas hay que avalar, hay que promoverlas, apoyarlas. Y pongo solo un ejemplo y con eso termino. La fusión o la convergencia entre este espíritu republicano, occidental, de respeto a las libertades, a los derechos humanos, convergiendo con la organización comunitaria, social de los pueblos originarios. Nuestro programa de caminos en Oaxaca y en otros estados, donde ya el Estado no se encarga de construir los caminos, sino provee los recursos para que la comunidad misma, con esa capacidad de autoorganización a través del tequio, de la ayuda mutua, pueda organizar la construcción de sus caminos, porque pues la mejor manera de que no ocurra la corrupción es la vigilancia, participación de la gente de manera democrática. Y ahí se están construyendo bellos caminos con la fuerza de trabajo de los pueblos organizada, con los recursos del Estado, que son los recursos de todos, pero sin la corrupción, sin las empresas que tengan que hacer, con asesoría técnica, evidentemente, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de los ingenieros, pero que hace posible que haya una nueva tipo de política pública que hace converger, digamos, estos espíritus, estos proyectos, estas fuerzas telúricas que vienen de largo, pero que también son las que hacen las transformaciones sociales y que puedan crear nuevas instituciones y nuevos gobiernos.